Bien, siempre damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite de estar juntos y poder analizar su palabra. Este tema que ya se nos ha hecho bastante largo también, todavía falta bastante. Hemos visto prácticamente, la idea aquí es la cuestión del reino, ¿no? Y fundamental para esto es este capítulo de Daniel, capítulo 7, que venimos analizando por ya mucho tiempo. Repasando un poquito, este capítulo dice, comienza diciendo, vamos a repasarlo, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. O sea, en este momento todavía Belsasar es eh, uno de los descendientes de Nabucodonosor, ¿no? Rey en Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Sí sé que en Daniel se le llama padre de Belsasar a Nabucodonosor, pero realmente la palabra padre quiere decir antepasado, ¿no? Porque Belsasar es más adelante, ¿no? Entonces tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Hubo cosas que él no puso. Obviamente, el texto dice relató lo principal del asunto. No relató todo el asunto, lo principal. Daniel dijo, o escribió, mejor dicho. Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Símbolo del mal, decíamos que es el mar en toda la mitología oriental, y estos cuatro vientos combatían sobre él, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Entonces, ascendían. A veces uno le pone atención a las bestias, pero tal vez la atención de Daniel va por otro lado. Veamos que en un solo versículo él describe la primera, y la primera era como un león y tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue, pues la idea de fueron arrancadas, probablemente la humillación que se le dio a Nabucodonosor, y fue levantada del suelo y se puso aniesta sobre los pies a manera de hombre. Tal vez es una alusión a que Nabucodonosor recupera una vez más la razón, y le fue dado corazón de hombre, ¿no? Y que las personas en la Biblia, por lo menos, consideraban que en el corazón estaba el receptáculo de los pensamientos. Por eso el corazón era el que lo acusaba o defendía a uno en el juicio final, ¿no? Entonces es como decir, la mente le fue dada mente de hombre. Es la primera. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, eh, la cual se alzaba de un costado más que del otro, porque los persas eran más fuertes que los medos, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, los reinos que Ciro tuvo que destruir para llegar a ser quien fue. Y le fue dicho, levántate y devora mucha carne. O sea, Dios que le da, esto es típico de estas visiones, que lo que consiguen estas bestias no lo consiguen ellos, sino se les es dado, alguien se lo da. Eh, en este caso, sabemos nosotros que cuando hay ahí un pasivo, eso significa Dios es el que le está otorgando. O sea, Dios lo puso a niesta y le dio corazón de hombre. O en este caso, Dios le dijo, levántate y devora mucha carne. Está la idea que presenta el autor apocalíptico siempre es Dios está en control de todo. O sea, ustedes miran que las bestias suben, se mueven, son poderosas, pero Dios le dijo, levántate y devora mucha carne. Después de esto miré y he aquí otra, semejante a un leopardo, semejante, no igual, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo, y para cada una de estas lo ha descrito en un versículo, como lo voy poniendo a la par de la bestia, o sea, para que veamos el tamaño. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, que ya no se parece a nada, ¿no? Espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, bien dibujados por el artista, devoraba y desmenuzaba,
y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos, obviamente en su cabeza. Miraba yo, y vean que aquí ya va utilizando 2 versículos para describir a esta. O sea, esto es más importante. Lo menos importante lo describe con menos palabras, lo más importante lo describe con más palabras. Miraba yo y contemplaba los cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, o sea, Daniel es testigo de esto que está sucediendo, salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. O sea, Daniel se está fijando mucho en esto. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Ok. Y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. Pero quiero señalar que el anciano de días no ocupa varios tronos, simplemente ocupa uno, ¿no? Ocupa uno. Pero se pusieron varios tronos. Dice, fueron puestos tronos en plural. Se pusieron tronos, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. O sea, extremadamente anciano. Esto no es como la persona que no tiene una cana, ¿no? No tiene un pelo negro. Por eso se le llama anciano de días, ¿no? Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y observemos 2 versículos. Un río de fuego procedía y salía delante de él, mientras millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. De aquí es de donde sacaba Tomás de Aquino, por ejemplo. Él decía, realmente existen más ángeles que seres humanos sobre la tierra. Eso suena extraño y uno dice, ¿en serio? Bueno, pues sí. Dicen los que cuentan a los humanos que hay aproximadamente 6.000 millones de habitantes sobre la Tierra hoy en día. 6.000 millones. Y aquí habla de millones de millones. O sea, ni siquiera dice 1 millón de millones. Millones de millones le servían. Creo que el artista también, porque obviamente esto no es foto, es pintura, ¿no? Pero el artista de esta pintura representa muy bien esa realidad cuando no tienen número. Una pregunta que me hacen mucho siempre mis estudiantes de teología en el Baxter es, ¿y Dios para qué necesita ángeles? Es una pregunta interesante. ¿Para qué necesita ángeles? Si tiene todo el poder, lo que desea se hace. Y entonces yo les digo, bueno, el hecho de que Él no los necesite no significa que no existan, porque tampoco nos necesita a nosotros. ¿O qué? ¿Necesita que le alabemos o necesita nuestra ofrenda el primer día de la semana? ¿O qué necesita? Es autosuficiente, pero si se le ocurrió hacer millones y millones y millones de ángeles y a cada uno los hace diferentes, o sea, ¿cuál es el rollo, no? O sea, ¿cuál es el problema, no? Entonces le asistían y dice que le servían. Entonces, ¿para qué necesita él que le sirvan si él es autosuficiente? Bueno, se complace con que yo le cante, así es de que me imagino que se complace con que un ángel le sirva también. Pero este juez se sentó, o sea, este juez va a juzgar, se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí los mismos que aparecen en Apocalipsis 20 están aquí, ¿no? Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuervo. Aquí notamos un pequeño detallito y es que ya el Señor está sentado en su trono. Ya Daniel contempló los distintos tronos y contempló al anciano de días y contempló a los millares y millares, millones y millones que le sirven. Y sin embargo, las bestias están ahí todavía. O sea, esto está sucediendo en paralelo, ¿sí? No es una cuestión de que el anciano de días se sienta y ¡bah! Matan a las bestias. Como que dijera, inmediatamente las bestias fueron destruidas. Sino por el contrario, el anciano de días está sentado en el versículo 10, los libros son abiertos, y luego él dice, vuelve a relatar Daniel, y yo miraba, o sea, miraba después de que vi estas 5 cosas, miraba, dice, a causa del sonido de las palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia. Qué cosa rara, ¿no? Y su cuerpo fue destrozado
y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Qué misterio, ¿no? O sea, hay una diferencia entre las otras bestias y la bestia espantosa, porque la bestia espantosa es destruida de un solo, pero las otras bestias, su dominio permanece. O sea, mejor dicho, ellas siguen existiendo, pero su dominio permanece hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión y Daniel acaba de hacer una interrupción. O sea, las bestias están allí y entonces vamos a volver a describir. Ahora, notemos cómo a cada bestia le dio un versículo, a la cuarta le dio 2 versículos, 3, si contamos este que tenemos acá, 3 y 4, ¿no? Y luego vuelve otra vez al asunto. Miraba yo en la visión, y aquí es donde nos vamos a detener, de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía. Ahora, si tengo problemas con este verbo venía, y les explico por qué. Nosotros en español tenemos muy distinguidos el verbo ir y venir. O sea, voy y vengo. Eso es muy diferente. Sin embargo, cuando nos metemos tanto al griego como el hebreo, resulta que el mismo verbo es el que funciona para las dos realidades. O sea, esta es una cuestión, ¿cómo diría yo? Eso pasa siempre cuando uno se cambia de idioma. Por ejemplo, el griego que lo manejo más, erhomai, significa yo vengo o significa yo voy. ¿Y cuándo significa una cosa y cuándo significa otra? Bueno, depende de dónde esté. Déjeme ver una cosita aquí. Depende de dónde esté parado el que está contando la visión. ¿Por qué? Aquí surge una pregunta. Dice, he aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. ¿Ok? Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse a él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Okay. ¿Qué es lo que mira Daniel? O sea, es una buena pregunta. ¿Qué es lo que mira? Mira, esto, por cierto, esto sería una pregunta y la pregunta no es tanto a opinión, sino ¿dónde está sucediendo esto? Esto que Daniel está mirando, ¿está sucediendo sobre la tierra o está sucediendo en los cielos? ¿Dónde está sucediendo? ¿Dónde pasó? Los versículos no nos dicen. Claro que uno dice, bueno, es que, mira, lo que pasa es que con las nubes del cielo venía. Daniel está en su cama, ¿no? Y desde su cama está viendo. Sí, pero ¿qué tal si la cuestión era desde el hecho iba? Uno como hijo del hombre, y fue hasta el anciano de días y le hicieron acercarse a él. O sea, cuando dice vino hasta el anciano de días, ¿qué? ¿Daniel está con el anciano de días o lo está contemplando a la distancia? O sea, la pregunta es pertinente. ¿Qué es lo que mira? ¿Qué es lo que mira Daniel aquí? Mira cuando Jesús es entronizado después de su muerte, o mira cuando al final de los tiempos vuelve. Porque en los dos acontecimientos, el Señor se aparece con las nubes del cielo. O sea, se fue en una nube, vino en una nube. Y en Hechos capítulo 2, esto no lo vamos a contestar, vamos a ir al libro de Enoch. Y en Hechos capítulo 2, Pedro claramente le dice a todos ahí, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Nos saltamos todas las que ya hemos visto, porque andábamos por acá adelante. Y es interesante este libro de Enoch, pero se sentará el juez, bueno, este es Daniel. Es interesante este libro de Enoch, que ya cambió aquí con letra, no sé si la hice muy pequeña. Realmente es el mismo tamaño, solo que es otro tipo de letra. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de este libro de Enoch, que es el que voy a citar ahora. Miren, no pensemos que el libro de Enoch lo hizo Enoch. O sea, esta es una cuestioncita que quiero quitar.
El libro de Enoc no lo hizo Enoc, según la mayoría de eruditos. Porque Enoc no sé qué idioma hablaba, pero el libro de Enoc está en griego y partes en copto. Y se escribió en griego, eso es obvio que se escribió en griego. Entonces, lo que sucedía es que en la época de Cristo había muchas personas que escribían y decían que lo había hecho otra persona. Esto se llama pseudoepígrafe. Digamos, Selvin Monterroso escribe, pero si Selvin Monterroso escribe, pues nadie le hace caso porque ¿y ese tipo quién es? Entonces me voy a poner un seudónimo. Solo que en este caso es mejor si me pongo uno de un famoso, ¿no? Entonces, hay muchos libros, de hecho yo tengo, pero en la oficina los dejé, un tomo de este tamaño, que se llama Apócrifos del Antiguo Testamento, y tengo ahí el libro de Adán, por ejemplo. No Adán Benavente, claro está, sino el libro de Adán. O sea, Adán también escribió su libro. ¿Quién va a crear semejante cosa? Pero un judío escribió y dijo este libro de Adán, que es bien interesante en muchos aspectos. Escribió el libro Matusalén, escribió su libro también Enoch, escribió su libro... ¿Qué? Todo el mundo escribía libros. Está la Asunción de Moisés, el martirio de Isaías, en fin, el libro de Esdras, ¿qué más? Bueno, tengo un montón ahí. De todos estos libros, el que se hizo famoso fue el libro de Enoch. Tan famoso, sí, que cuando descubrieron las cuevas de Qumran, tal vez, no sé si estamos familiarizados con eso, pero lo que pasa es que un tipo iba huyendo y en el Mar Muerto se cayó en unas cuevas ahí y descubrió unos rollos. Y entonces luego se dio cuenta, o se dieron cuenta los arqueólogos, que eran textos bíblicos, eran documentos bíblicos, muy, muy antiguos, muy, muy importantes realmente. Pero el libro que más se repetía en esas cuevas era el libro de Enoch. O sea, esos tenían un montón de libros de Enoch, les encantaba el libro de Enoch, más veces que la Biblia, eh, por decirlo de esta manera. Y también es tan famoso que Judas lo cita, no recuerdo si son 2 o 3 veces, hace citas Judas. Una la hace de manera textual. De estos profetizó también Enoch séptimo desde Adán diciendo, y suelta el verso. Pero también cuando habla de los ángeles que pecaron y todo eso, también proviene del libro de Enoch. El problema que tenemos con el libro de Enoch es que no hay un libro de Enoch, o sea que hay muchas versiones, unas largas, otras cortas. Y parece que fue hecho durante mucho tiempo, o sea que venía un tipo y le hacía la primera parte, vino otro y le hizo la segunda, otro le hizo la tercera, y así avanzó, y por eso es que nosotros no lo tenemos dentro de la Biblia. Pero hay una sección que es la sección que habla del Hijo del Hombre. Muy interesante lo que él presenta. Veamos, vamos a hacer estas lecturas. Esta es la segunda parábola. Esta se llama el libro de las parábolas. Claro, yo no estoy citando todo el libro, así es de que arranco con la segunda. O sea, ya me escapé la primera. Acerca de quienes rechazan la comunidad de los santos y al Señor de los espíritus. Okay. Nombre raro para Dios, ¿no? El Señor de los espíritus y comunidad de los santos es la gente buena. Ellos no subirán al interior del cielo, ni volverán a la tierra, o sea, no reencarnarán. Está esta idea, porque esa idea es griega, ¿no? Tal será la suerte de los pecadores que han renegado del Señor, de los espíritus, a quienes tú has reservado para el día del sufrimiento y la tribulación. En este día, mi ungido, mi elegido, es el Mesías, se sentará sobre el trono de gloria y juzgará sus obras. Sus sitios de descanso serán innumerables y dentro de ellos sus espíritus se fortalecerán cuando vean a mi elegido y a aquellos que han apelado a mi nombre glorioso. O sea, dentro del libro de Enoch está la esperanza, ¿no?, de los justos. Y el problema de los justos es que están sufriendo y sufren injustamente. Y entonces se mira como, cuando venga mi elegido, o sea, el que yo elijo, esta situación va a cambiar. Aquí, por ejemplo, esto es en el capítulo 45, y sigo en 45. Entonces haré que mi elegido habite entre ellos, encarnación, ¿no? Transformaré el cielo y lo convertiré en bendición y luz eternas. Transformaré la tierra y haré que mis elegidos la habiten. Para los pecadores, pero los pecadores y los malvados no podrán los pies ahí.
porque he abastecido y satisfecho con paz a mis justos y los he hecho vivir ante mí, pero el juicio de los pecadores es inminente, de manera que los destruiré en la faz de la tierra. O sea, la promesa de Dios, de acuerdo a este libro, es que Él va a hacer justicia y los elegidos, los justos, van a vivir bien y los malos se van cuando venga este elegido. Capítulo 46. Allí vi a alguien que tenía una cabeza de los días y su cabeza era blanca. Obviamente está releyendo Daniel. Obviamente el autor ha leído Daniel y empieza a meditar. Y esto lo manejaban los apóstoles, quiero aclarar, los apóstoles de Jesús lo manejaban al revés y al derecho. Era blanco como la lana. Con él había otro. O sea, estaba el anciano de días y yo vi a otro, cuya figura tenía la apariencia de un hombre. Y su cara era llena de gracia como la de los santos ángeles. El tipo era guapo, ¿no? Y reluciente. Le pregunté al ángel que iba conmigo y que me mostraba todas las cosas secretas con respecto a este hijo del hombre, que lo llama así. Curiosamente, cuando le preguntaban a Jesús, ¿tú quién eres? Él siempre decía, el hijo del hombre. Y la gente decía, ¿y quién es este hijo del hombre? Bien, Enoc hablaba mucho de eso. ¿Quién es este? ¿De dónde viene? ¿Y por qué va con la cabeza de los días? Me respondió y me dijo, este es el Hijo del Hombre, que posee la justicia y con quien vive la justicia, y que revelará todos los tesoros ocultos, porque el Señor de los Espíritus lo ha elegido y tiene como destino la mayor dignidad ante el Señor de los Espíritus, justamente y por siempre. El Hijo del Hombre que has visto levantará a los reyes y a los poderosos de sus lechos y a los fuertes de sus tronos, desatará los frenos de los fuertes y les partirá los dientes a los pecadores. Ay, qué interesante, ¿no? Esto es violento, ¿no? Y esto aparece muchas veces en la Biblia, solo que uno no le pone atención, pero dice partirá los dientes a los pecadores. O sea, es un hombre de guerra que va a levantar a los reyes de sus lechos y a los poderosos de sus tronos, o sea, como que ¿cómo se llama este? Se turban, desatará los frenos de los fuertes y le partirá los dientes a los pecadores. Derrocará a los reyes de sus tronos y reinos, porque ellos no le han ensalzado y alabado, ni reconocieron humildemente de dónde les fue otorgada la realeza. O sea, bueno, interesante. Dice, le cambiará la cara a los fuertes llenándolos de temor. Las tinieblas serán su morada y los gusanos su cama. Y no tendrán esperanza de levantarse de esa cama porque no exaltaron al nombre del Señor de los Espíritus. Estos que juzgan a las estrellas del cielo, que levantan sus manos contra el más alto, que oprimen la tierra y habitan sobre ella, cuyas acciones expresan toda injusticia, cuyo poder reside en las riquezas, cuya confianza está puesta en los dioses que ellos han hecho con sus manos. Ellos niegan al Señor de los Espíritus, ellos persiguen sus congregaciones y sus fieles, los perseguidores. Y este lo va a transformar todo. Paso al 47. En esos días la oración de los justos y la sangre de los justos habrán subido desde la tierra hasta el Señor de los Espíritus. En tales días los santos que habitan en lo alto de los cielos se unirán en una sola voz, suplicarán, orarán, alabarán, darán gracias y bendecirán al nombre del Señor de los Espíritus en nombre de los justos, de la sangre de los justos, que ha sido derramada, y para que la oración de los justos no sea en vano ante el Señor de los Espíritus, se haga justicia y su paciencia no sea eterna. Bien, esto pasa en muchas ocasiones, incluso en el Apocalipsis, ¿no? Cuando empieza el juicio es cuando las oraciones de los santos llegan hasta la presencia del Señor. En esos días, en esos tiempos vi la cabeza de los días cuando se sentó en el trono de su gloria y los libros, ¿no? Aparecen los libros, de los vivos fueron abiertos ante él, todas sus huestes que habitan en lo alto del cielo y su corte estaban ante él.
Y el corazón de los santos se llenó de alegría porque el número de los justos ha sido establecido, la oración de los justos ha sido escuchada y la sangre de los justos ha sido denunciada ante el Señor de los espíritus. Ya antes que el sol y los signos fueran creados, antes que las estrellas del cielo fueran hechas, su nombre fue proclamado ante el Señor de los espíritus, el nombre del Mesías. Él será para los justos un bastón en el que puedan apoyarse y no caer. Será luz para las naciones y esperanza para los que sufren. Todos los que habitan sobre la tierra se postrarán y lo adorarán, alabarán, bendecirán y celebrarán con canciones al Señor de los espíritus. En esos días la tierra devolverá lo que ha sido depositada en ella. El Seol también devolverá lo que ha recibido y los infiernos devolverán lo que deben. Apocalipsis 20, ¿no? Y de entre ellos seleccionará a los justos y a los santos, porque se acerca el día en que serán salvados. El elegido se sentará en mi trono, dice el Señor, ¿no? En esos días, y de su boca fluirán todos los misterios de la sabiduría y el consejo. Por los mismos días el elegido se levantará, la tierra se regocijará, y los justos la habitarán, y los elegidos poseerán la tierra. Muy bien. Voy a hacer un pequeño resumen de todos estos versículos, espero no haberlos aburridos. El libro de Enoc no es como la Biblia, definitivamente. O sea, es otra su forma. Pero hay una cuestión que está molestando a Enoc. Una cuestión que lo está molestando. Es la sangre de los inocentes que está en la tierra. Es lo que lo está molestando, ¿no? Les había comentado la vez pasada que los judíos, los rabinos en el Talmud, dicen que cuando la sangre cae al suelo, uno puede ver burbujitas que empiezan a subir, ¿no? Y dicen ellos que cada burbujita es una oración que la sangre está lanzando al cielo, sobre todo cuando fue depositada injustamente. O sea, cuando a alguien le quitaron la vida de manera injusta. Cada burbujita, una oración. Y decían los rabinos también que cuando la persona es culpable, porque una muerte culpable no afectaba a los judíos. El culpable tenía que morir, así apartarás el mal de Israel. Aquel hombre atraviesa con su lanza al judío, a la mujer moabita que están teniendo relaciones sexuales frente a la tienda. Atraviesa a los dos. Y entonces que cuando eso pasaba, porque era un culpable, la tierra se aprestaba a recibir la sangre. Lo decíamos con respecto al libro de Job, ¿no? Se la tragaba rápido para que no orara esa sangre. Se la tragó, eran culpables. Por eso es que en ese contexto debe ser entendido también el hecho de que cuando Coré, Datán y Abirán se rebelan con todas sus familias ante Moisés, o sea, hay una rebelión. Entonces Moisés dice, pónganse de allá todos los que están con ellos y acá todos los que estén con el Señor. Se ponen allá y entonces se abre la tierra y se los traga vivos. Y se descendieron vivos al Seol. Muy bien. ¿Cuál es la idea? La misma. O sea, ¿qué sangre de ellos va a clamar? ¿Por qué justicia? Porque eran culpables. Entonces, si alguien se lo traga a la tierra, no, ese tipo sí era culpable. Él no era culpable, era culpabilísimo. Y ese es el mismo contexto también de el Señor hablándole a Caín. La sangre de tu hermano Abel clama a mí. Esa es la idea. Su sangre está clamando a mí. Entonces los judíos decían, son las burbujitas. Ese es el clamor, ¿no? Ese es el clamor. Pero curiosamente, yo no sé por qué Dios hace estas cosas, pero la sangre es prácticamente indeleble. Yo sé que hoy en día hay muchos métodos, pero cuando uno mira Investigation Discovery, resulta que en el lugar mataron al tipo y vinieron y le echaron cloro, lavaron con todo esto, pasaron 8 días lavando todos los días y de repente vienen estos y sueltan ciertos químicos y con luz fosforescente, ¡bah!, se prende. Aquí había sangre, mi. Sí, pero estaba viendo un documental donde a la muchacha la habían apuñalado en un parqueo que no tenía ni siquiera piso, sino que era tierra. Sí, era tierra, era piedrín y cosas así.
Y entonces los policías empiezan a buscar después de una semana. Dijo, aquí fue donde la mataron. Si busquemos la mancha de sangre, había caído tormenta, había caído de todo. Y al fin alguien mira mira, esta mancha está un poquito rara en el piso. Le echan el químico y le tiran la luz fosforescente. Aquí la mataron, es la sangre. O sea, la tierra se rehusó a tragar esa sangre. Por eso es que Job decía, no tragues, o sea, no, es tierra, no tragues mi sangre. O sea, déjala ahí. Y a Enoch le está molestando esto. Bueno, es que realmente molesta. O sea, cuando uno la mira así, honestamente, molesta, molesta. Aquí en Honduras destinaron una gran cantidad de dinero, no como la que destinaron en Guatemala, pero sí una gran cantidad de dinero, para esto del coronavirus. Y contrataron a un tipo, yo no sé si él será solito o habrá un montón de gente con él. Contrataron a un tipo, bueno, tal vez voy a contar algo más antiguo. Resulta que había un tipo que manejaba el seguro social en Honduras. Y el muy pícaro se hizo tratos con unas farmacéuticas de cartón, le decimos acá. O sea, que no existían. Creaban pastillas de harina y se las vendían al seguro como si fuesen pastillas para cualquier cosa. Los diabéticos no estaban tomando su medicina, sino que se tomaban pastillitas de harina, como si fuera una enfermedad psicológica la diabetes. Bueno, al tipo lo descubrieron, es un gran desfalco, pero me imagino que no fue solo él. Tengo la sospecha de que nuestro señor presidente estaba detrás de todo eso, pero solo la sospecha, ¿no? Sin embargo, el que agarraron pues, era el director del seguro. La cantidad de gente que murió por culpa de eso fue grande, o sea, mucha gente murió. O sea, se ponían más críticos en cuanto a diabetes y les ponían inyecciones de azúcar y les daban pastillitas ¿cómo se llama este? O qué sé yo, por decir algo, ¿no? Le daban pastillitas de harina y según ellos, yo no sé por qué no mejoro con mi medicina. La pobre gente realmente, cuando ellos habían dado todo el dinero, ¿no? Porque el seguro lo pagan los trabajadores. Pues resulta que al hombre lo agarran y hay un abogado, porque siempre hay un abogado para todo, que lo está defendiendo. Este abogado que lo estaba defendiendo, un hijo de una mujer que murió por causa de eso, me lo encontró en un edificio que hay aquí como de unos 10 pisos en el ascensor y le pegó, no sé si fueron 17 o 18 puñaladas. No al que sacó el dinero del seguro, sino al abogado que lo estaba defendiendo. Dicen las cámaras que hay una pequeña discusión entre ellos, como que le dijo, ¿por qué defendes a ese? Cuestiones que no puedo decir porque se van a quedar grabadas aquí. También no acostumbro y tampoco me recuerdo. Y aquel le responde un par de cosas y le pegó tus tantas puñaladas y claro, ahí esperó a la policía y lo tenían metido en un pick-up, ¿no? Bueno, ¿cómo actuaría uno? O sea, hay que ponerse en los zapatos de este hombre. Cuando usted está mirando que sus papás cada día están más enfermos y no le hacen las pastillas y vamos a traer más pastillas y no le hacen y le están inyectando y no le hacen nada y de repente se murió y uno dice, bueno, Dios se la llevó. Pero cuando descubre que la gente me estaba vendiendo pastillas de harina, o sea, que me estaban dando pastillas de harina en el seguro, pues al hombre se le salió bueno, no el viejo hombre, este ni siquiera era cristiano, ¿no? E hizo eso. Muy bien, uno de cristiano, pues obviamente no va a hacer semejante cosa, porque la vida es valiosa. Sin embargo, uno sí hace su oración. Señor, no olvides esto. Que esto es lo que Enoch decía. No seas paciente para siempre. Esta es la oración que le van a hacer. No seas paciente para siempre. Recordemos Apocalipsis capítulo 5. Se abrió el sello. Aparecieron las almas bajo el altar. Entonces, este simbolismo es muy importante. Porque cuando hacían un sacrificio para Dios, los sacerdotes quemaban el cuerpo en el altar. Al día siguiente, agarraban con una pala y sacaban las cenizas del sacrificio y lo depositaban al pie del altar o debajo del altar, que era como una mesa. Entonces, lo que está simbolizando ahí es que estos que han muerto son una ofrenda a Dios. Policarpo, por ejemplo. Cuando Policarpo murió, su muerte es un olor fragante a Dios. Es una ofrenda a Dios, porque muere por Dios. Entonces, están las almas bajo el altar, obviamente, de los muertos. Y estas almas tienen
una oración. O sea, están orando. Y su oración es la misma que presenta Enoc. ¿Hasta cuándo, Señor, justo y verdadero, no vengarás nuestra sangre de los que moran sobre la tierra? O sea, es la oración que ellos están haciendo. O sea, Señor, tú eres justo, tú eres verdadero. Ellos no tienen la teología de Job. Tú eres justo, tú eres verdadero. Pero queremos hacer una pregunta así. ¿Cuándo vas a juzgar? O sea, ¿cuándo vas a juzgar? Y entonces se les dio una voz, se les dieron vestiduras blancas, ¿no? Y se les dio una voz que le dijo, espérense un ratito, hasta que se junte un número de los consiervos que van a ser muertos igual que ustedes. Y Enoc dice, el número se juntó. O sea, no sé si lo recordamos. De hecho, no tengo la habilidad de citar a Enoc así. Todo lo que leí, no tengo la habilidad para citarlo con textos, así es de que me pasaría buscándolo. Pero dentro de los textos que leímos, hay uno que dice, y el número se juntó. O sea, el número llegó. Porque eso se les dice a ellos, espérense un rato hasta que se junte el número de los consiervos que van a ser muertos, igual que ustedes. Entonces, el número se juntó. Y entonces, dice ahí Enoc, y entonces vendrá este hijo del hombre. O sea, este tipo parece ángel, pero tiene imagen de hombre. Solo que este no se parece mucho a Jesús, ¿sí? Porque resulta que dice, les quebrará los dientes. Esa es una trompada de esas que le quebrará los dientes a esta gente. Hará justicia. Va a hacer todas estas cosas. Echará a los malos aquí. Estos tipos van a sufrir condenación. Los otros, o sea. Entonces, cuando nosotros captamos esa imagen, ya voy a ir terminando por hoy, llama inmediatamente la atención esta situación de los apóstoles cuando ellos miraron a Jesús. O sea, ¿este quién es? Porque por una parte quedan con la boca abierta. ¿Quién es este que aún los mares y los vientos le obedecen? ¡Wow! ¿Quién es este, no? Pero luego se supone, dice, bueno, si te pegan una mejilla, pon también la otra. Y hasta Juan, o sea, y quiero notar esto de Juan, ¿no? Juan el Bautista. Le dijo el Señor, sobre quien veas el Espíritu descender y que reposa sobre él, ese es. Le preguntan a Juan, ¿eres tú el Cristo? No, dijo él. Confesó y no negó. Dijo, no. ¿Eres tú el profeta? No. ¿Eres tú Elías? No. Aunque Jesús dice que él sí era Elías, lo que pasa es que le están preguntando, ¿eres tú Elías en persona? Y él dice, no, yo no soy el tipo de Elías que ustedes están pensando. Dice, ¿quién eres tú? Yo soy simplemente uno que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Preparar el camino del Señor. Interesante. Y luego él da testimonio y dice, este es, o sea, porque sobre él, y cuando está incluso en el río, le dice, yo debería de ser bautizado por ti. No, le dice Jesús, es necesario que cumplamos con toda justicia. Y cuando lo bautiza, el cielo se abre y el Espíritu, no sabemos si los que estaban ahí vieron eso o solamente Juan y Jesús, que es lo más probable. Solo Juan y Jesús ven eso, pero él lo mira. Y después de eso lo echan preso porque Juan viene solo a eso, pero también dice otras cosas, como decirle a Herodes, Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y eso lo echaron preso. Entonces, preso en la cárcel, dice el texto, que Juan escuchó lo que Jesús hacía y mandó un par de discípulos a preguntarle, ¿eres tú o esperamos a otro? Pero que en algún momento él dijo, o sea, ¿por qué le mandó a preguntar? Si él vio el cielo abierto, si él escuchó una voz, este es mi hijo amado. Si él miró, o sea, hay un momento en la cárcel probablemente en que llegan y le llevan los chismes. ¿Y cómo está Jesús? Pues, ¿cómo va la historia? Ya le rompió los dientes a Herodes, ¿no? Pues me tiene preso todavía. ¿Qué está haciendo? ¿Está organizando sus fuerzas? ¿Qué anda haciendo? No, anda sanando a los leprosos, echando fuera demonios. Entonces hace la pregunta, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Lo que cuesta muchas veces es la expectativa, nos mata. Resulta que había
una estudiante de Baxter, a la que, bueno, era nueva y le habían hablado muchas cosas de mí, dice ella. Muchas cosas le habían hablado. Y entonces estaba ahí en recepción, nueva, estaba ahí sentadita con su uniforme puesto y toda la cosa. Y entonces yo ya había oído de ella porque teníamos un amigo en común, digámoslo así. Entonces me acerco y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y le doy la mano y me siento a la par y me ponemos a platicar, que no sé qué, no sé cuánto, sí. Empezar a contarle, a preguntarle de su vida y toda esa situación de más, ¿no? Entonces ella me dice, mire, me dice, lo que pasa es que yo aquí solo estoy para ver a un hermano. Yo quiero ver a un hermano. ¿Qué hermano? Le digo, el decano de aquí de Baxter, es que yo me quiero entrevistar con él. Ah, le digo, yo soy. No, me dice, pero es que el que yo estoy buscando es el que se llama Selvin Monterroso, que le mandaron un recuerdito. Como dijera Jesús, yo soy el que habla contigo, ¿no? Yo soy. Y entonces me dice, usted es, sí. No, pero no, o sea, no es broma. Y no me creía que yo era. Y entonces me dice, es que yo siempre lo imaginé como de 1,80 de alto, me dice así como lo mencionaban a usted y todo, 1,80 de alto, no, pues le salió otro tipo, ¿no? Entonces, pero es una simple situación, ¿no? Me dio el presente y toda la cuestión, pero tuve con ella como 15 minutos y, no, y ella decía, ¿en serio? Pero en serio, o sea, que no quiero que me, que me echen bromas, decía ella, no quiero que me echen bromas. Cada país habla diferente. Entonces, esto pasa y es comprensible totalmente, comprensible que cuando Jesús vino, las personas no entendieron. Era lógico. Hasta sus hermanos decían que estaba fuera de sí, ¿no? Está loco. Dice Pablo en primera a los Corintios un secreto. Dice, Jesús se le apareció a Pedro, a más de 500, a Jacobo. En los evangelios tenemos cuando se le aparece a Pedro y a los apóstoles, pero no tenemos cuando se le aparece a Jacobo. ¿Quién es Jacobo? Jacobo es el hermano en la carne de Jesús. Jacobo más adelante llega a tener el sobrenombre de Jacobo el Justo. Lo menciona Flavio Josefo, que era fariseo, y dice que por 2 pecados se destruyó Jerusalén. Y uno de los 2 pecados fue haber matado a Jacobo el Justo. O sea, como una persona que no es cristiana, que es prácticamente enemigo de los cristianos, llega a respetar a un líder de esa manera y decir, ese se llama Jacobo el Justo, hermano de Jesús. Flavio Josefo lo dice, hermano de Jesús. Pero Jesús se le apareció y yo manejo la teoría de que si no se le aparece, Jacobo no cree. Es como Pablo. O sea, están tan cerrados de mente. O sea, Pablo es justo. Pablo es una persona que quiere hacer lo que Dios quiere, lo que Dios dice. Y que su celo por Dios es tan grande que lo obliga a perseguir a la iglesia. Pablo no es malo, solo está equivocado. Él sí verdaderamente es ignorante. Y no va a haber argumento que lo haga cambiar a no ser encontrarse con Jesús resucitado. O sea, podemos amarrar a Pablo y decir, mira, te voy a evangelizar durante 2 años y Pablo va a estar renuente. Pero cuando encuentra a Jesús, un solo golpe, ¿no? Cae del caballo y Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo no necesita más argumento, solo es, Señor, ¿qué debo hacer? O sea, ¿qué quieres que haga? Punto. Cambio radical. Probablemente sucedió lo mismo con Jacobo. Pero a este que vio crecer a Jesús con él, le digo, sí, pero Jesús me hacía bromas, o sea, es carpintero, ¿sí? Sí, ese es nuestro hermano. Ese es el Mesías. No. De hecho, estaba la casa llena, ¿no? La gente sorprendida por lo que Jesús hacía. Y los hermanos de Jesús decían, está fuera de sí, está loco. Vamos a venirlo a traer para llevárnoslo, porque parece que un tornillo se le zafó al hombre y anda aquí haciendo todas estas cosas. En Juan capítulo 6, los hermanos de Jesús le dicen, ¿por qué no te vas a Judea para que tus discípulos miren también las cosas que tú haces? O sea, ¿por qué no te vas para allá? Y Jesús, o sea, tiene la adversidad de su propia familia, de su propio pueblo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no captaron en él a la persona? La expectativa muchas veces nos afecta.
Estamos esperando a un Mesías que golpee en la boca a sus enemigos, a un Mesías que haga todo este montón de cosas y aparece uno que me dice, si te pegan en una mejilla, pon también la otra. Y aparte de eso, lo practica. Señor juez, hágame justicia de este tipo que me robó mis cosas. Sí, pero primero le voy a decir una cosa. Mire, hay que perdonar, hay que ser bueno. No, pues yo no quiero un juez bueno, yo quiero uno que me haga justicia con este. ¿Qué tipo de Mesías estaban esperando ellos? Y esto es lo que Jesús quiere transformar en la mente de ellos. Bien, vamos a terminar por aquí, se nos fue la hora. Vamos a pedirle a Eric que nos guíe en la cena del Señor.